¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un vídeo más del canal Viajar en Caravana. Estamos en pleno mes de noviembre y una vez más hemos desafiado al frío viniendo con nuestra caravana hasta Soria. Queremos conocer uno de los cañones más visitados de toda España. Caravaneros y caravaneras, bienvenidos al camping del Cañón del Río Lobos. Bueno, chicos, pues como os he dicho antes, nos hemos venido hasta Soria para visitar el Cañón del Río Lobos. Justo en la entrada está este camping, el camping Río Lobos. Es un camping de primera que está situado en la localidad de Ucero, en Soria. Aunque el Cañón del Río Lobos está compartido entre Soria y Burgos, porque hay un cachito ahí de cañón que pertenece a Burgos. Como veis, la entrada del camping, pues bueno, es bastante amplia. Aquí tenemos la carretera que viene de Ucero. Esta es la entrada. Como veis, es bastante amplia y nos permite maniobrar bien con la caravana. Pues nada, vamos a entrar y conocemos el camping. ¡Vámonos! Nada más entrar al camping, lo que nos vamos a encontrar es con este aparcamiento, donde vamos a poder dejar la caravana, porque aquí al lado tenemos la recepción. Aparte, también dentro de la recepción tienen una pequeña tienda. Ahí es donde vamos a tener que hacer el check-in. Esto de aquí atrás es el restaurante, tiene el menú del día. Y aquí tenemos pues las pistas de tenis, pista de fútbol y el parque infantil. Vamos a seguir. Bueno, pues aquí atrás tenemos la zona de la piscina. Ahora, lógicamente, está cerrada. Pero vamos, con el frío que tengo ahora mismo, os aseguro que podríamos patinar sobre hielo encima de esa piscina. Vamos a seguir. Bueno, pues ahora estamos en una especie de salón social. Como veis, pues tiene una chimenea bastante grande, tiene pues unas mesas, tiene juegos de mesa, pinturas y tal, pues para que los niños se entretengan. Vamos a seguir. Bueno, pues ya hemos pasado al restaurante, la entrada que la tenemos ahí al fondo, y cruzando este puentecito de aquí podemos ver los baños, los fregaderos y los lavaderos. Vamos a echarle un ojo. Bueno, pues estos son los lavaderos. Como veis, tiene bastantes sitios donde lavar, todos con agua caliente. Y al fondo tenemos la lavadora que funciona con fichas a 2 euros, incluido la pastilla de jabón. Está bueno. Vamos a ver los fregaderos. Estos son los fregaderos. Como veis, también tiene bastantes. Todos con agua caliente. Y además aquí se está calentito. Bueno, como veis, la puerta pues habría que ajustarla un poquito, cuesta mucho abrirla. Los niños solos no pueden venir al baño porque no pueden abrir la puerta, así que esto es una de las cosas que hay que arreglar.
Bueno, pues esta es la zona de los inodoros. Concretamente, este módulo de baños tiene 3. Todos con papel higiénico. Ahora están bastante limpios, pero tengo que decir que, bueno, que cuando llegamos no estaban así de limpios. De hecho, un vecino tuvo que quejarse al dueño para que los limpiaran y hasta el día siguiente no los limpiaron. Así que bueno, vamos a decir que a lo mejor no se esmeran lo suficiente en la limpieza de los baños. Vamos a seguir viendo las duchas. Bueno, esta es otra de las cosas que tiene este baño que habría que mirar. Tienes que estar continuamente moviéndote para que se encienda la luz. No te da tiempo ni echar una meada. En mitad de la meada se te apaga la luz y tienes que estar saludando así al techo. Bueno, pues esta es la zona de las duchas. También tiene 3, igual que el número de inodoros. Y bueno, también podríamos decir varias cosas. Están así como un poco descuidadas. La ducha es de pulsador, aunque también es verdad que dentro de los pulsadores este es de los que puedes regular la temperatura, que no está mal, pero bueno, es de pulsador. Más cosas que tiene esta ducha, pues que no tiene zona seca dentro de la ducha. Tiene aquí un percherito al que, bueno, prácticamente no llega agua de la ducha, pero le falta una mamparita con una zona seca para dejar la toalla, que sería lo ideal. Bueno, pues yo creo que las telarañas que os he enseñado ya hablan por sí solas. No hace falta tampoco que os enseñara fotos de los baños sucios el primer día. Y bueno, más cosas que tienen estos baños, pues bueno, como veis están un poquito anticuados. Estamos, por ejemplo, en una zona que hace muchísimo frío y no tienen sistema de calefacción, por lo menos el baño de caballeros, que es el que yo he entrado. Y bueno, que sí, que son unos baños que cumplen su utilidad, que estamos en mitad de la naturaleza, que no podemos pedir más. Sí, podemos pedir más. ¿Por qué? Porque esto es un camping de primera. Nos están cobrando como un camping de primera y estos baños no están a la altura de un camping de primera. Así que, sintiéndolo mucho, el sello de viajar en caravana se lo vamos a quitar. Bueno, vamos a seguir viendo el resto del camping porque eso sí compensa el mal estado de los baños. El resto del camping se puede decir que está bastante mejor. Así que vamos a verlo. Bueno, pues esta es la zona de las parcelas, esta es la zona de acampada. Y bueno, como veis, las parcelas, pues bueno, son más bien tirando a estrechas. Sí es verdad que son alargadas, pero no nos permite poner la caravana atravesada. Ya que mi caravana es pequeña, que es una 420, pero la he tenido que dejar así a lo largo. Te da justo para dejar la caravana, abrir el toldo y poner aquí el coche. Bueno, todas las parcelas tienen toma eléctrica, están separadas por seto natural y tenemos un montón de sombra natural. Hay muchísimos árboles, que esto en verano se tiene que agradecer. Bueno, pues al final del camping nos encontramos con esta zona que tiene una especie de merendero cubierto con barbacoas, aunque las barbacoas están precintadas, supongo pues porque este verano hubo riesgo de incendio y las precintaron. Aquí atrás hay otro módulo de baños
que es, digamos, pues para la otra mitad del camping, para la zona del final. Lo que pasa es que están cerrados y eso no lo puedo enseñar porque justo al final del camping no hay nadie acampado, así que ahora tampoco tendría mucha lógica tener esos baños abiertos. Pero bueno, este merendero está bastante bien, me ha gustado. Te puedes traer aquí tu comida, hacer tu barbacoa y comer en estas mesas tan chulas. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, ahora estamos por la zona final del camping. Aquí parece que las parcelas son un poquito más anchas. Yo creo que aquí a lo mejor la caravana sí entraría atravesada al fondo. Yo creo que es que son un poquito más anchas que las que nos hemos puesto nosotros, que es al principio del camping. Bueno, otra cosa, para que veáis la buena situación que tiene este camping. Justo detrás, eso que hay detrás de la valla, es una ruta GR, o sea, es una ruta de senderismo, que es la que nos lleva al cañón del río Lobos. O sea, los que van desde Ucero andando hasta el cañón del río Lobos, pasan por esta ruta. O sea, simplemente es salir del camping y ya tienes la ruta para ir al cañón del río Lobos y disfrutar de todo lo que nos ofrece. Vamos a seguir. Esta es la zona de los bungalows, tendrá como unos 9 o 10 mobile home y también tiene una especie de cabañitas muy pequeñas que ahora las enseño, que yo creo que para 2 personas así, deben de ser para 2 personas, una cama y lo justo, y me han resultado bastante curiosas. Bueno, pues si queréis visitar este camping, aquí os dejo la tabla con los precios. No olvidéis visitar la página web, que os dejo el enlace aquí abajo. Y bueno, como resumen del camping, pues podemos decir, pues a ver, la situación del camping es inmejorable, indudablemente ese es el cañón. O sea, la situación es inmejorable. El camping no está mal, ¿vale? Pero no es de primera. Cuando veáis que el camping sí te pone de primera categoría, pero para mí no es de primera. Sobre todo por culpa de los baños. Están un poco anticuados y mal mantenidos, ¿vale? Lo de los baños hay que mejorarlo. El resto del camping, pues bueno, las parcelas ya las habéis visto, no están mal, tiene mucha sombra, toma eléctrica, la piscina tiene bastante buena pinta, aunque ahora no hemos podido entrar. En la recepción son súper amables, nos han atendido genial, nos han explicado todas las rutas que había, nos han dado un mapa, o sea, nos han contado los pueblos que hay alrededor, o sea que en la recepción la atención ha sido inmejorable. Y el restaurante, pues aunque no lo he probado, pero sí he visto que hay gente que viene de fuera a comer aquí, eso es buena señal. Y por lo que hemos visto hacen bocadillos, tienen menú del día, o sea que bastante bien. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os recuerdo, no os olvidéis de darle al like, que eso me ayuda muchísimo. Y si esta es la primera vez que entras en el canal de Viajar en Caravana, este es el primer vídeo que ves, pues te recomiendo que te suscribas porque así no te vas a perder ninguno de los vídeos que voy colgando, pues analizando camping, rutas y las ciudades que hay cerca de los campings, o sea, sitios para visitar, no solo en caravana, sino también en autocaravana, tienda de campaña, camper, con saco de dormir, pues como tú te apañes para hacer turismo itinerante. Así que nada chicos, me despido de vosotros y como siempre, nos vemos de camping.